Ya. Bueno, como siempre, primero que todo, buenas noches a todas y a todas. Una muy cordial bienvenida a las personas que estén mirando esta transmisión ahora en vivo y también a todas las personas que la van a ver en el futuro. Estamos en la quinta entrega de este programa que hemos denominado Saltar el Torniquete. eh, y el día de hoy estamos en un capítulo bien especial. eh, Vamos a conversar respecto a una cuestión que a mí me parece que es bien interesante, que es como cuando uno era chico tenía la impresión de que como que la historia estaba dada, como que estábamos hablando de hechos, como que estábamos hablando de cuestiones, como que ahí estaba la determinación absoluta, lo que no se puede cambiar. Parece que a medida que hemos ido creciendo nos hemos ido dando cuenta que la lucha que estamos dando no es una lucha solo por el futuro, sino que algún día cuando pensamos también vamos a tener derecho a construir nuestra propia historia. Para esta reflexión y para hablar de esto nos acompaña el día de hoy un historiador que se ha dedicado a temas y a contar esos temas de formas muy distintas a las cuales estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo. Así que el día de hoy está con nosotros Luis Telemann. Hola Luis, Hola, ¿cómo hola. estás? Bien, bien. No, esto que esté el gato aquí no es de posero, es que es la hora que tiene que comer y se sube acá arriba y empieza a molestar así. Pero eso, No hay todo bien. ningún problema. También le vamos a hacer algunas preguntitas al gato. Bueno, para partir, muchas gracias Luis por haber aceptado esta invitación y como un poquito es la manera que a nosotros nos interesa trabajar, no, siempre partimos tratando de conocer un poquitito cómo llegaste a ser la persona que eres y cómo llegaste a tener las posiciones e ideas que hoy día tienes. Entonces, aquí va a pasar algo bien entretenido porque aquí tenemos algo en común, que es que somos los dos de la Florida y puede parecer medio raro, pero yo tengo la impresión de que la Florida, será porque ahí me crié, pero que es una comuna bien especial. Entonces, te quería preguntar cómo viviste tu infancia en esa comuna y además si es que tú crees que hay algo de cierto en que esa comuna tiene alguna cuestión más o menos particular. Yo creo que, a ver, creo que crecer en la Florida tiene obviamente una particularidad y los lugares son en general distintos a otros. La Florida tiene además la particularidad, yo creo que era, no sé, yo toda la vida me crié ahí. Tú vivir ahí hasta los veintitantos años, tiene que ver con que es un lugar donde ocurre o sea, si Chile es una de las capitales del origen del neoliberalismo, la Florida es uno de sus epicentros. Eh, Tiene el primer mall afuera del cono de alto ingreso, el primer McDonald's afuera del cono de alto ingreso, o sea, es como cuando el barrio alto, cuando Chile empieza a tener esa estética de barrio alto, penca o Miami, de los 90, la Florida es donde ocurre. Hay otros epicentros en Chile, La Serena, yo creo Maipú, obviamente, pero la Florida es una cosa impresionante hasta el día de hoy, o sea, eso que tiene dos malls en menos de 3 cuadras, gigantesco, con uno de los centros del sur de Santiago, que es esa parte del paradero 14, el paradero 11, 12, por ahí. Eh, claro, pero creo que es el lugar más expresivo, bueno, y además es una comuna muy grande, entonces mucha gente es de ahí además, pero creo que el lugar más expresivo, la punta de lanza, o el lugar donde o el caso tipo, el lugar donde uno podría encontrar las características más relevantes de a ver, de un proceso general, yo creo que de la periferia. Yo creo que lo interesante que tiene la Florida y que nosotros con otros amigos de la Florida siempre nos reíamos, era esa cuestión de que tú siempre decías y te decían, oye, eh, tenéis que ir a algún lado, bueno, da lo mismo donde vayáis, siempre te vaya a demorar 1 hora. Eso no nos reíamos, no importa si vais para La Granja, Puente Alto, Conchalí o el centro, siempre era 1 hora o algo por ahí. Y esa idea de que quedabais lejos, de que estabais lejos del centro, de que podíais estar adentro de Santiago, pero a la vez en otro planeta respecto al centro y ya en otro universo respecto al barrio alto. Entonces creo que lo interesante que tiene de crecer en la Florida, si que pudiera tener alguna gracia, yo creo que tampoco hay como una idea, a veces es medio impostado eso por los negocios del patrimonio, de la identidad de barrio. Yo creo que es medio difícil en Chile, salvo algunos lugares muy particulares, pero creo que lo que sí hay es una identidad de periferia.
Creo que hay una identidad de periferia en Santiago, sobre todo en Santiago Sur, que en la Florida se expresa muy bien, pero que igual es un lugar súper distinto a otros lugares de la periferia de Santiago Sur. Pero creo que es en específico esa idea de periferia, de que tú eres, de que estás al otro lado de Américo Vespucio. Creo que eso tiene un carácter particular que hace muy distinto la relación con la otra gente de la ciudad y sobre todo con los ricos en la ciudad. Súper. Luis, respecto al colegio, ¿qué tipo de alumno fuiste, por un lado? Y por otro lado, ¿a qué edad te empezaste a involucrar con cuestiones que tengan que ver como con lo social, con lo político, con la militancia? ¿Qué onda andaba ahí en esa época de colegio? Yo estudié en un colegio bien piola en la Salle de la Florida, que se pagaba nada en esa época porque estábamos muy subvencionados por el otro La Salle que el de La Reina. Eh, en un colegio que además tenía muy buenos resultados porque como era casi gratuito, seleccionaba agiladamente. Muy buen colegio, yo no soy de esa gente que odia los colegios porque hayan sido fachos o católicos, a mí me da lo mismo eso, yo fui, aprendí y salí, soy la persona que soy gracias a esas instituciones, y independientemente de que esas instituciones puedan ser una mierda, ¿no? O sea, eh, no sería lo que soy si no hubiese pasado ahí. Lo digo porque conozco mucha gente, por ejemplo, que pasa por el Instituto Nacional, cree que tiene que odiar ese colegio como si no le debiera nada, como si hubiese sido una gracia pasar por ahí, como si... No, esas instituciones te cambian, uno las aprovecha, etc. Fui a un colegio piola y en política la verdad yo me metí en la universidad. Para mí lo que en mi casa siempre se habló política, era una casa donde todos los días se leía el diario. Mi papá es militante demócrata cristiano hasta el día de hoy. Es una casa que siempre se habló mucha política. Mi abuelo era del MAPU, fue preso político, torturado. Eh, Fue una casa donde la oposición a Pinochet, que fue mi infancia, porque yo nací en el 81, era la infancia. O sea, hablar de política y hablar contra la dictadura y de explicarse la dictadura, explicarse qué es lo que era la política en Chile era una normalidad. No era una familia de combatientes, de gente que enfrentó nada. La situación de derechos humanos de mi abuelo se asumió de una forma muy DC, digamos, muy bueno, pues así son las cosas, tampoco vamos a hacer mucho más. En general no fue una infancia como de lucha contra la dictadura, te mentiría si te dijera eso. Tampoco el colegio fue una infancia repiola, lo que sí para mí fue el punk. Eh, Hay gente que te cuenta que se metió a la Jota a los 12 años, otra gente que empezó para irse a entrar en ese colegio. Yo te voy a contar del punk. Para mí la escuela, y hasta el día de hoy, los valores, lo que yo creo que es lo correcto en política, más allá de que yo creo que lo correcto no importa mucho en política al final del día, pero si uno al final del día tiene que reconocer bando, trinchera, para mí el punk es la escuela de eso. Y el punk fue algo que apareció en el colegio a los 13 años, 14 años, empezar a ir a tocata, una escala de valores muy distinta, un único espacio donde rechazar los 90, y que para mí es algo que yo creo que esta semana ha sido muy fuerte, que tiene que ver con cómo identificáis los 90, si con el mejor momento de tu vida. En mi familia fue el momento que salimos de la pobreza, pero también yo creo que fue el momento de vivir la juventud y ver lo miserable que era la juventud en el neoliberalismo. Ver la miseria de eso, o sea, una pobreza que podíais tener zapatillas de 50 lucas porque las vendían en el mall de la Florida y porque era el momento más rico de la historia de Chile, pero no sé, no habían bares en la ciudad, no, la música era chata, era como que si no erais del partido de los tres, estaba ahí y del rock, nuevo rock de Concepción o lo que fuera, y ese rock tan del boom de los 90 era tan insoportable. Entonces, el punk te daba otra vida, otra cosa que hacer, un otro lugar, una otra ética, una otra moral, y te daba enfrentamiento. O sea, el punk salía los 12 de octubre a enfrentarse con la policía, salía el Día Internacional contra McDonald's a reventar McDonald's, el punk salía el 11 de septiembre con columna propia, salía el 1 de mayo, desde el punk van a salir los primeros colectivos anarquistas que no van a ser los grupos históricos de la izquierda. Y para mí el punk siempre fue eso también, o sea, la posibilidad de hacer algo mucho más interesante que lo que era, que a mí me gustan, hay cosas que me gustan y todo eso, pero la cultura de la izquierda del siglo XX a mí me parece maravillosa como objeto, pero personalmente me parece aburridísima. Entonces, y al lado del punk, al lado de las producciones de vanguardia que aparecen en los 60, 70, 80, me parecía además muy atrasada, muy atrasada. Entonces, o sea, si, para mí más que el colegio, la militancia en alguna juventud, no, el punk. Ese es el Bueno, espacio que para mí me forma.
uno podría pensar desde afuera que el punk es sobre todo un tipo de música y sin lugar a dudas que es mucho más que eso. Y me parece muy interesante que diga esto de que había ahí una cierta ética, una cierta moral, en el fondo un modo de mirar el mundo. ¿Cuál dirías tú que son, no sé, pues 3 o 4 claves que tú podrías reconocer como la, por decirlo de alguna manera, esencia o el fundamento de eso que es el punk, que es mucho más que solo música? Yo creo que, mira, hay una cuestión, es una de las frases como típicas de la ética punk, y había hasta un parquín, o sea, un fanzine en Argentina que se llamaba así, pero él hazlo tú mismo. Y para mí eso tenía una expresión o otra forma de llamarlo que tenía que ver con la autonomía. No era lo mismo, pero era algo muy parecido. Y tiene que ver con la cuestión de ya, quería hacer algo, no sé, hoy día leía una columna que ha sido bastante polémica en el día de hoy, que escribió el Pablo Contreras en Rosa, pero que hablaba de lo insoportable que es esta izquierda actual que pide o demanda, o pide o denuncia, pero que no es capaz de agarrar un par de cosas y hacerlo. O sea, a mí una cosa que yo, y te aprovecho a felicitar al tiro, que me parece muy bien de cosas como este programa, bueno, quiero hablar de política y quiero hacer un programa, y bueno, lo hago, si es barato, es gratis, o no necesito muchos recursos, y si los necesito, bueno, los puedo pedir, pero se los puedo pedir a alguien esos recursos. Pero esa idea de que quería hacer una revista, anda, ya una revista. Yo crecí en un mundo, o sea, en una escena de punk santiaguino y de otras ciudades, Conce, o de gente de ciudades súper chicas, que a veces paraba una revista con 2 amigos, juntaban la plata para sacarlo en imprenta, sacaban 200 copias, las vendían en las tocatas, y ya nadie quería que los leyera todo el mundo, querían construir un universo donde poder hablar y hacer una revista y decir, mira, hice una revista. Nadie me lo pidió, no le tuve que pedir permiso al capital, no le tuve que pedir permiso al Estado, no le tuve que pedir permiso al colegio, a nadie. Hice mi revista, digo lo que quiero, me expreso. Esa autonomía yo creo que define casi todo lo demás del punk. Eh, Algunos punk eran anarcos, otros eran comunistas, otros eran antipolítica y no querían nada, pero a mí siempre esa idea, claro, yo te la estoy contando en el fanzine, tal vez está en la revista, o sea, está en la Ocupa, está, pero sobre todo está en el origen de la misma música, que sonaba feo. Yo creo, un amigo, el Chanti, que aprovecho de mandarle un saludo, que está por ahí, pero el Chanti me decía del trap actual, sobre todo el trap más político, eh, son los nuevos punk. Y yo me resistí mucho a esa idea hasta que, dándole vuelta en algún momento, conversando con la Carolina, mi pareja, claro que al final hay una cuestión de que, mira, igual que en el trap, cosas como Dirty Lepra, por ejemplo, eh, y tú lo comparás con cualquier sonido punk, hay una cuestión de sonar feo a propósito. O tal vez no sonar feo, no es feo la palabra, es sonar como si no te importara cómo suena y punto. Lo que tú querés provocar es la emoción del sonido, y no tanto que venga un tipo y diga, oye, mira qué buen solo de guitarra, o mira la calidad del tipo del bajo. No, tú querías una cosa que suena rápida, que te provoca una emoción de ya vamos, de que era lo que tenía el skate, o por qué tantos videos de punk se tratan de agarrarse piedrazos con los pacos. Es una cosa de una emoción, de frontalidad, de choque, que tenía que ver con esa idea de hazlo tú mismo. O sea, mira, en realidad necesitas ser un músico para tener una banda. Y hoy día ya con el trap actual, por eso citaba tanto a Dirty Lepra, porque era el ejemplo sobre el que conversábamos con amigos, pero cualquiera, si tú lo veis, en realidad hoy día no necesitáis ser un músico tampoco. Y ahora es más fácil que con el punk incluso. Entender un par de software de producción de base en el computador, otro que te haga el autotune, el arreglo de la voz y listo. Ni siquiera tenéis que ser famoso. Hay calidad de cantantes de trap hoy día que son clandestinos. Son un seudónimo y lo que escucháis, nada más. Puede ser un colectivo, puede ser un tipo. El otro día vi un documental sobre trap en Irlanda. Y era un tipo que, el tipo más escuchado era un tipo que andaba encapuchado. O sea, ya, y eso para mí es punk. Eso era el principio del punk. Mira, hazlo, no tenéis que pedirle a nadie permiso, no tenéis que pedirle plata a nadie, lo podías hacer con lo que tenía en tus manos, es fácil. Y, y creo que eso, ese principio de autonomía. Y no sé, he tratado de practicarlo toda la vida, y por eso te decía que felicitaba también esta iniciativa en esa misma clave. Vamos a pasar ahora a la cosa menos punk que se me puede ocurrir, A que ver, es no. la PUC. No se me ocurre algo menos punk que la PUC. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Porque ya tenemos algunos elementos de contexto de cómo había sido tu vida y en el fondo me imagino que entrar a esa cuestión que tiene todo un montón de méritos, cuestión no lo digo en el sentido despectivo, entrar a ese mundo, entrar a esa institución, entrar a esa estética, tiene que haber
significado cosas para ti. Y si eso lo pudierais también mezclar, Luis, porque tú me dijiste, hijo de padres demócratas cristianos, colegio La Salle y la PUC. Entonces yo imagino que Dios, en el sentido amplio y todo ese rollo, algo tiene que tener en tu vida, por rechazo, por qué sé yo. Entonces esas dos cosas como el mundo PUC desde la perspectiva de la cuestión como más social y estética, si quería, y también desde el punto de vista de tu relación con Dios, con la religión, etc. Mira, ¿sabéis qué? Hay una cosa en general, ahora que lo ponéis como todo en contexto, que tiene que ver con el catolicismo y es como, yo creo que es como el contexto en el que nosotros en general vivimos. A mí, tal vez por eso mismo se me hace muy fácil ver en general cuando aparecen las morales católicas al tiro, empujar la acción y que son súper inconscientes. Y tal vez creo que, tal vez la gracia de haber pasado, mira, mi colegio era de cura, pero como 2 veces al día veía un cura. Creo que lo más brígido era que era de puro hombre, más que fuera de cura. Pero en la universidad, no, el catolicismo era muy fuerte, muy, muy fuerte. Y creo que mi problema, yo creo que en la católica, bueno, a mí la universidad me quiso echar en un momento por hablar mal de la Virgen y etcétera. Me chantó un sumario, me defendió un gran amigo que debe estar aquí escuchando, que es Álvaro Hernández. Eh, pero, pero, pero más allá de eso, es un lugar donde lo católico es muy explícito, y sobre todo la forma de la élite de entender el catolicismo, y cómo eso despliega un hacia abajo que a veces parece súper beneficioso para las clases populares, o parece un por lo menos, pero uno ve una moral colonial tendiente, que lo voy a decir con todas sus palabras y tal vez sonando casi a Max Weber, pero una moral muy de esclavos detrás de eso. Y no es un catolicismo que uno ve en otros lados, por ejemplo. Pero creo que el catolicismo latinoamericano tiene todavía ese tufillo de esclavitud a la encomienda que es muy problemático, y que en la católica uno lo veía muy claro, sobre todo en las élites de los ricos, en cuando hacían toda esta actividad de caridad, y cómo lo explicaban, y cómo lo argumentaban, etcétera. Ahora, yo también entendí en la universidad, y lo entendí precisamente de forma no muy agradable, de que una cosa es que uno quiera combatir esa moral, que a mí me parece una moral que ojalá que debería acabarse, o que creo que este continente nunca va a ser libre si no se emancipa de esa moral. Creo que también es muy feo, en el sentido de que hace daño, la forma en que la izquierda, los progresistas históricamente han tenido de atacar a los católicos, o a los creyentes en general, y que tiene que ver con una mezcla de burla y violencia. O sea, una burla muy fuerte, que lo único que va a provocar en el otro tipo es que se cierre y que no te quiera escuchar más, porque la burla siempre... A ver, solo me puedo reír de ti si no tengo ningún miedo de ti. Y por eso la burla siempre es desprecio. Puede ser lo más buena onda del mundo, pero siempre es desprecio. Siempre me río de ti porque ya nada me amenaza en ti. Ni siquiera te siento como un igual, tal vez. Entonces, primero esa burla, y después la violencia, el reventarlo. Me acuerdo que hubo una época en la PUC que estuvo muy de moda atacar las estatuas de la Virgen en la universidad. Y claro, lo único que provocaba era que gente, sobre todo la gente cristiana más proleta, se enojaba. Hay gente que le parecía que eso era un problema. Yo también creo que, bueno, si te vas a enojar y te vas a creer que lo más terrible del mundo es que ataquen una iglesia, bueno, también estás equivocado y punto. Te puedo comprender, pero estás equivocado y punto. Pero es cierto que ese enojo es real. Ese malestar es real, y las creencias profundas de la gente son creencias profundas. Y la izquierda, en vez de despreciar lo que demuestra su elitismo, debería ir y educar y explicarte por qué solo te conduce a la esclavitud permanecer en ese tipo de creencias. Pero explicarlo como si de verdad creyera que vaya a emancipar a esa persona, ¿cachai? Que esa persona es igual a ti, que puede ser igual a ti, y que el día de mañana puede ser más inteligente que tú, mejor que tú, no sé. Pero si solo vaya a creer de que al final, o sea, para mí, el que cree que es súper bueno que los pobres solo esperen llegar al cielo, ese tipo no es peor que el que cree que lo único que merece esa persona es burla por creer eso. Y en el fondo, o que cree, o por otro lado, como pasó con el evangélico de la Franja del Rechazo hace poco, que cree que poco más es un animalito precioso que hay que admirarlo, porque
porque puede que esté equivocado, porque eso no es bueno para mí, pero es bueno para él y entendámoslo, y tenemos un rol que hacer con los evangélicos, y todas esas chacharachas que no son más que culpa de clase. Y es porque no conocí a esa gente, ¿no? Y creo que tiene que ver con que no se entienda a los sectores populares en sus relaciones con la religiosidad. Y no se entiende en esa complejidad, en que hay elementos que tienen que ver con una reafirmación de identidad popular frontal a veces, y otros elementos que tienen que ver con sus propios discursos de sumisión, que tienen aquí siglos y que ya son casi atávicos. Entonces, creo que, bueno, me fui para otro lado, pero creo que tiene que ver con que para mí la católica fue ver eso primero. Y ahora, lo otro de la católica era lo que te decía también delante, no, cuanto antes del programa, pero que tiene que ver con ese choque que cuando tú venís, yo crecí en una población y viví en una población pobre y flaite hasta los 20 y tantos años, y llegar a la PUC es como loco, estáis entrando como al primer mundo, como, no sé, gente que tiene mucho dinero, son todos hijos de alguien a veces. Como te decía, en la PUC hay gente que es pobre, becada, y hay mucha gente rica y la clase media casi no existe, entonces además es muy frontal el choque. Es muy frontal esa idea. De hecho, a la izquierda los pobres les cuesta votar porque no confían en nada, es un rechazo muy fuerte a la institución. La deserción, que es baja la deserción universitaria en la PUC, porque tú entenderás que la gente en la PUC, gente que tiene buenos niveles de estudio, que se saca buenas notas, pero el choque cultural es tan fuerte que muchos tipos con la psique reventada, sencillamente. O por el carrete, que los cuicos pueden aguantar niveles de carrete muy brígidos y hay cabros proletas que no, porque tienen que trabajar y estudiar a la vez y la exigencia era muy alta, porque no entienden nomás lo que es estar en una universidad que te revienta, que te da todas las libertades del mundo, y que todo está a tu alcance porque está lleno de cuicos, que tienen todas las cosas ahí al lado tuyo. Entonces, la realidad en la PUC es una cosa muy fuerte. Ahora, yo lo que te decía también, lo mismo del colegio, yo le agradezco todo. O sea, yo ahí, o sea, me convertí en un profesional ahí. Yo era un cabro de población antes de entrar, que sacaba buenas notas, que había un buen colegio, con buena familia, etcétera. Pero en la PUC uno se aprende a rozar con gente que habla de otra manera, que sabe hablar bien, que te enseña cómo presentarte, cómo no. Y uno aprende algo, y con esto quiero cerrar para no salirme, pero que me parece muy importante, que es algo que siempre hablábamos con la Carolina, que es mi pareja, pero es el lugar de Lautaro en la historia, que uno no puede evitar identificarse. Los Peñi me perdonarán por esta apropiación, pero que es la figura del tipo pobre que va y aprende con los cuicos cosas. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con esos aprendizajes? ¿Te sentís culposo porque lo aprendiste en la PUC? ¿Te sentís culposo porque tenías amigos cuicos y que te mueven cosas? ¿Te sentís culposo porque tus amigos profesionales, y mientras más avanzáis en la edad y más viejo te ponís, son solo gente de sectores medios altos? Eh, o sencillamente decir, bueno, esto sirve para algo. ¿Qué hacemos con esto? O sea, estoy aprendiendo de cómo aprende la élite en Chile, ¿ya qué hacemos con esto? Y creo que hay buena parte de la clase media profesional y de los sectores populares que pasan por las buenas universidades en Chile, que tienen esa moral de esclavo que decían antes, que decía adelante, que te impide asumirte y decir, bueno, ya, yo aprendí algo, esto sirve para algo. Yo soy diseñador y sé hacer carteles, yo soy arquitecto y sé preparar esto, o sea, yo soy sociólogo y puedo preparar un proyecto para ganarnos fondos para levantar esta organización social. O sea, entender que aprendiste mejor que cualquiera y que por lo tanto tenéis que hacer eso. No sentir la culpa de, no, sí, pero los profesionales no somos puros cuicos y los pobres, y en realidad me tengo que ir a vivir a una población y a las asambleas con los pobres porque ahí está la verdad. El Cristo, vaya a buscar al Cristo que sufre a la población. No, loco, eres un ingeniero, eres un sociólogo, eres un historiador, eres un profesor, haz algo con eso. Hazlo tú mismo, volviendo a eso. Oye, Luis, mira, me pareció súper interesante este modo que tú tienes de mirar como la relación entre la izquierda y la religiosidad popular, que tiene que ver como uno podría pensar casi como un proceso de evangelización al revés, ¿no? Como acá vamos a evangelizar a todo el mundo para que se transforme en ateo o en atea, que claro, parece a veces que es más bien el reverso de la misma moneda, ¿cierto? Y por otro, y te leía hace poco, creo, no sé si en un post o algo, esta idea como de una cierta lógica tutelar respecto a la izquierda, ya. Me, de ahí te quiero llevar a lo siguiente. ¿Qué es lo que es esta palabra, que es de estas palabras que se usa tanto y que por lo mismo como concepto empieza a perder límites? ¿Cómo definirías tú a nivel de concepto la idea de movimiento popular? ¿Qué es eso? Así como te digo, como concepto.
o sea, a ver, yo lo que te voy a decir es como, es una idea que no se define nunca. Es muy interesante eso, es como una idea que no se define. Con un colega que se fue después de Alemania, que trabajábamos en izquierda autónoma y en no esos conceptos en un momento, tanto para la academia como para la política. Nosotros lo que llegábamos a la conclusión era que cuando el movimiento popular era cuando aparecía una unidad política que se configuraba a un nivel de clase o una referencia política unitaria que se configuraba en un nivel de clase y que se enfrentaba a la élite y que polarizaba la política, que obligaba a cualquier sector que lograra que quisiera hacer mediación entre la élite y los sectores populares, o entre el interés elitario y el interés de mayorías populares, lo obligaba a tomar partido. Y era una referencia además unitaria, donde adentro podía convivir todo el mundo. Nuestro ejemplo siempre era el movimiento que lleva Allende a la Unidad Popular, ese momento de cuando, no sé, uno lee a Peter Wynne en ese libro maravilloso que es El Tejedores de la Revolución, que es sobre las ocupaciones de fábrica en Yarur, durante la UP, donde sale un obrero al MIR y dice, mira, nosotros no, buena onda, nosotros estamos políticamente en disidencia con Allende, pero no le podíamos llevar la contra a la mayoría de los obreros de la fábrica, que eran todos allendistas, ya teníamos que ser allendistas, y bueno, éramos allendistas en la fábrica. O sea, esa idea de que tú tenías ahí un movimiento popular que se referencia en un tipo que los populistas lo identifican en una clave como si ese paraguas fuera cerrado y adentro no tuviera toda una historicidad de conflicto, una forma de producir, agentes que asumen esa política. Esa idea de como que a mí me asusta cuando hay gente que cree que Allende es poco más un producto de marketing que le cae por arriba al campo popular, que por lo tanto, mira, hagamos como Allende, hay que ir 4 veces seguidas a las elecciones y machacarnos, o sea, como media ridícula, pero que tiene que ver con una capacidad de producir un universo popular con cultura, identidad, pero sobre todo política propia. Y que esa política es de clase. ¿En qué términos? No estrictamente de clase obrera, sino estricto, o sea, comúnmente se referencia en torno a la clase obrera, en torno a un mundo rojo, proletario, pero es mucho más amplio y tiene que ver en específico con la oposición a la oligarquía, con la frontalidad contra la historia oligárquica. Es por algo el movimiento popular siempre plantea inmediatamente que aparece en escena, hace crisis la nación. Es Víctor Jara diciendo, yo siempre cito la misma frase, pero y machaco con eso, yo creo que ya debo sonar como disco rayado cuando uno se pone viejo, ya como que siempre dice la misma. Eh, lo de Víctor Jara cuando dice los ricos siempre fueron extranjeros que se vayan a Miami con sus tías, y que lo dice en una de sus últimas canciones. Eh, Tiene que ver con esa idea de que tú te estás peleando, tú estás diciendo aquí, mira, aquí vamos a discutir Chile, y alguien va a quedar afuera. El movimiento popular plantea ese problema, y no es que lo plantee como un desafío a la élite, sino es que toma partido por un desafío que la élite ya le hizo. La élite ya te trata como un inmigrante. La élite ya trata a la mitad del país como cada vez que ese país le plantea un problema le manda al ejército. O sea, como si fuera un extranjero. La élite de Santiago todavía trata todo lo que hay al sur de la Alameda como si fuera una invasión mapuche del siglo XVI. Partiendo por lo mismo mapuche, digamos. Todavía trata todo lo que venga del sur, todo lo que venga del poniente en la ciudad lo revienta. Entonces, el movimiento popular es cuando las clases populares, voy a citar a alguien que estuvo acá la semana pasada, Carlos Pérez, él siempre decía, los marxistas no venimos a iniciar ninguna guerra, ya estamos en guerra, nos declararon una guerra y no nos queda otra que ir a pelear. Yo creo que el movimiento popular aparece y se referencia a comunidad cuando los sectores populares asumen, o la mayoría de sus organizaciones, nunca son todos, etcétera, todos entendemos esto, pero la mayoría de sus organizaciones referenciales asumen esa pelea, asumen que ya no hay escapatoria sino enfrentarse a la oligarquía, porque seguir haciéndose los lesos con eso, seguir viviendo como la reverenda, seguir teniendo una vida mala, seguir regalándole tu vida de 9 de la mañana a 5 de la tarde a un tipo que se lo gasta en comprarse yate. O sea, seguís perdiendo tu vida, o como decía un amigo de una manera dramática, te seguís consumiendo para otro tipo. Entonces, o peleáis, o te seguís consumiendo y tu vida se la va a comer otro tipo en un almuerzo caro, no sé, un auto de oro, no sé.
Ahora, fue súper interesante cómo lo definiste a nivel conceptual y me quedo con esta idea de antagonismo, me quedo con esta idea de que se constituye en lucha, esa es una cuestión clave. Eh, Ahora miremoslo desde el punto de vista ya no conceptual, sino que en su efectividad, porque tengo la impresión de que el campo popular se puede ir configurando con configuraciones que uno no podría decir en el sentido estricto que son configuraciones de clase, porque por ejemplo, no sé, ahora me refiero por ejemplo en Latinoamérica, hay un componente indígena, por ejemplo, hay un componente ecologista, que cuesta pensar contra quién es el antagonismo en el, a lo menos no es el clásico, la importancia de la emergencia del movimiento feminista, que probablemente es en el último tiempo que ha nacido más capaz de sacar gente a la calle. Para mí eso es más o menos un hecho. Entonces, en el fondo, me gustaría preguntarte cuáles son cómo han sido la composición de los movimientos populares que a ti te interesen, porque sé que hay mucho, y la composición de campos populares en distintos momentos de la historia de Latinoamérica, creo que ahí estos son referenciales por ciertas cuestiones, como ya en cuestiones empíricas. Es que, a ver, hay que, un problema, disculpa que te devuelva como a lo teórico conceptual, pero yo creo que hay que, y que es un problema que ocurre mucho en el marxismo, y de ahí también a veces su inutilidad para el siglo XXI, no hay que confundir la cosa con la forma específica de la cosa en un momento histórico. O sea, el concepto no es igual a su forma histórica precisamente porque si no, no tendría ningún sentido. Sencillamente hablaríamos, o se repetiría siempre la misma forma conceptual definida, o el hecho histórico sería siempre distinto. Entonces, y no nos serviría tener un concepto para poder abstraer. El concepto es una abstracción sobre hechos históricos que ocurren. Dicho eso, la clase no se puede identificar con la forma específica de la clase obrera industrial desarrollista del siglo XX en las ciudades, donde había industria entre 1930 y 1970 y algo, en Chile. Tal vez aquí me van a odiar algunas personas, pero no me importa. Ser indígena es una forma de ser una clase proletaria colonizada en América Latina. Las clases tienen raza, las clases tienen etnia, las clases tienen género. No son una cosa abstracta, no son un tipo y por eso a mí cuando sale esta idea de la interseccionalidad, yo digo, ojo, es correcta, pero es una intuición correcta, pero el marxismo ya hace 100 años llegó 7 cuadras adelante. O sea, no es que sea equivocado, pero tenemos mejores síntesis para interpretar el problema. No se trata de, por lo tanto, de buscar la síntesis en qué es más importante, la clase, la raza, la etnia, el género, etc. Sino entender de que no existen clases sin raza, sin género, sin etnia, etc. Entender eso. Ahora, dicho eso, el movimiento popular en Chile se constituye por pelea. O sea, cuando tú decís la pelea del ecologismo, yo te diría, mira, la pelea del ecologismo es por vivir. No es muy distinta a la gente que tenía que salir a pelear por hambre, por vivienda. La lucha de clase siempre es por la vida. Siempre es que tu vida es insoportable en un momento y no te queda otra que pelear porque es la forma de mejorar esa vida. Y ahí empieza históricamente un proceso donde tú decís, mira, peleé, gané esto, si peleo, puedo ganar esto otro que es aún más grande, o mejor, ya no es necesario que estés totalmente oprimido, como decíamos con un amigo, pelean los que pueden pelear. O sea, no. O justo hoy día leía a Thompson, la gente que está muerta de hambre ya no puede pelear, no puede parar su propio cuerpo. En realidad el motín de hambre siempre es para evitar el hambre. Y ahí uno tiene que entender la inteligencia política de masa. Y aquí ya, a lo empírico. Cuando tú me decías lo empírico. El movimiento popular de la Unidad Popular se constituye por la pelea por la tierra y por las mejores condiciones de trabajo de los campesinos. Se constituye en la disputa por la ciudad, en el origen de la gran periferia santiaguina, en la disputa por la ciudad, con las tomas de terreno, no solo acá en Concepción, en otras ciudades obviamente, una disputa por la ciudad muy fuerte, y una disputa del trabajo que instintivamente, acaba de salir un artículo que escribí, que salió en revista Divergencia, que es sobre eso, que instintivamente va descubriendo que sacar al patrón es la única forma de avanzar en una mejora de condiciones de vida adentro del lugar de trabajo. De sacarlo de la ecuación. El patrón no cuenta, no tiene que contar. La toma de fábrica no es un programa, la toma de fábrica aparece cuando los tipos están en un conflicto salarial y descubren que tomarle la fábrica al patrón mejora su posición en la negociación. Eso ocurre en Chile entre el 67 y el 70. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con todo este mejunje de cosas? Que
el movimiento popular efectivamente se constituye en luchas que parecen no ser explícitamente políticas, porque nunca en ninguna parte son explícitamente políticas. Cuando, incluso en los momentos más radicalmente revolucionarios, si tú vas al caso mega hiper típico de la revolución bolchevique, está ahí, son citados esos textos donde dicen, no, mira, en realidad, ¿qué es lo que ofrece el partido bolchevique? Pan, paz, trabajo y libertad. Parar la guerra, pan a los hambrientos. O sea, son programas que no están diciendo, mira, vamos a echar abajo al zar, porque te pide ahí el desarrollo arcaico que impide el desarrollo burgués, luego el Estado se lo toman los soviets. No, son cosas súper, o sea, la lucha de clases, si, como te decían antes, la clase tiene raza, la lucha de clases tiene formas concretas, histórico-concretas. Ocurre, o sea, una guerra nunca es en un campo de batalla perfecto, plano, no, hay río, hay montaña entre medio, justo te tocó pelear en un puente, etc. Acá es lo mismo, la lucha de clases tiene esta forma específica, en la disputa con el capital tiene otras formas en la constitución de los actores, por eso los italianos hablan de la composición de clases. O sea, una clase obrera en una década es distinta a la de 2 décadas después porque tuvo otras experiencias en su constitución histórica. Y puede que la que de 3 décadas después sabe lo que sabe esta de esta década, de la siguiente y la subsiguiente, y aprendió a desarrollar técnicas de pelea, aprendió a desarrollar formas de organización, formas de propaganda. Entonces, a lo que voy en el fondo es que las experiencias concretas de movimiento popular siempre nos van a parecer heréticas. Hoy día alguien va a decir, mira, qué curioso, los chilenos siempre, los santiaguinos siempre van a la revuelta por el alza del pasaje. Bueno, tal vez eso nos está diciendo algo hace tiempo de que hay un problema de desigualdad brutal entre periferia y barrios altos que se expresa en el ataque al instrumento de esa diferencia, que es el transporte público. Y que te suban de precio ya es la humillación, porque te cobran por por pescar toda tu vida al sol y regalársela al patrón, en el barrio alto, en el centro de la ciudad. Y esos odios en el transporte, o sea, la experiencia más odiosa es la del transporte a la pega. Es la más odiosa. Es la más Oye, odiosa. Entonces, para cerrar cortito, pero dale, el dale, dale. movimiento popular se constituye en una lucha de clases que es concreta, que es por cosas concretas. No vaya a ir, es difícil que la politización de una pelea vaya más allá de las necesidades de la gente, porque además pedirle más es ya la exigencia pequeño burguesa, que cree que es más importante tener una claridad teórica absoluta que conquistar tu interés. Y, a ver, la gente no sale a pelear por los nobles intereses del socialismo, sale a pelear porque quiere vivir mejor, porque quiere dormir una hora más de cierta mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es medio pequeño burgués esa exigencia de hiperclaridad teórica. Miremos este mismo asunto como por el otro lado, porque tú estás haciendo toda una formulación y una crítica que corresponde a un cierto mundo y a un cierto modo de interpretar este asunto. Hay otro, que puedo estar equivocado, pero tengo la impresión que el margen por el otro lado. Tú escribiste sobre la tesis populista y su influencia sobre Podemos. Me gustaría que hiciera como una síntesis de esas dos cosas. Primero, ¿qué es esta tesis populista? ¿Qué es esta idea de constituir pueblos a través de significantes vacíos y toda esta cuestión? Y cómo eso se hace explícito en la política de Podemos y explica cuál fue tu reflexión en ese momento. Estamos hablando hace más o menos 5 años, para que después veamos cómo se ha verificado o complejizado esa tesis que ustedes tiraron en ese momento, hasta ahora que ya Pablito está gobernando con el PSOE. A ver, yo no soy el mejor defensor de la tesis populista, así que yo y tampoco creo que la pueda explicar muy bien, porque tampoco es algo que me haya dedicado a estudiar profusamente. Creo que es lo que tú decías, o sea, es construir, la hipótesis populista es la hipótesis de que es posible construir un enfrentamiento a las élites gobernantes de un país, a la élite económica, a partir de producir un escenario de la política, de producir un escenario donde esto de los significantes vacíos me da hasta como me da vergüenza ajena hablarlo, porque no existen en la vida real, pero bueno, en fin. A través de una especie de consigna, símbolo, eh, no sé, pelea central que pudiera tener distintos significantes, por eso es vacío, que cualquiera puede llenar la significación de ese enfrentamiento, eh,
y por lo tanto tú encima de eso puedes construir una posición que es la del pueblo, y por eso es populista, no es obrerista, porque el ismo es el pueblo, o sea, el sujeto del ismo es el pueblo, eh, y por lo tanto se construye esa frontalidad frente a esa élite. Eso suena bien, de hecho, dicho así, ya dale, ¿cachai? Vamos. Para mí hay dos problemas muy graves en esa hipótesis. Primero, que es una hipótesis exterior a la historia. De hecho, no es menor que sus creadores no sean militantes. Los creadores de la hipótesis populista es una persona que va a crear el libro cuando se va a Inglaterra a trabajar en su doctorado en una de las universidades más postmodernas de Inglaterra en esa época, que es la CLO, y con un intelectual belga que Chantal Mouffe. Y no es menor que quienes convencen de esa hipótesis a otros académicos, digamos, que se forman en la pelea académica, etc. Y me perdonarán aquí los colegas académicos de la sociología, pero que además tiene esa exterioridad propia de la sociología en tanto ciencia social del Estado, digamos, que siempre mira la lucha de clases como algo a administrar y nunca un lugar donde tomar partido. Que no es lo mismo que identificarse con cualquiera de los que luchan, porque eso es abajismo, otra forma de populismo al final del día. Tiene que ver con desde dónde perspectiváis la solución del problema. Si la perspectiváis desde los que luchan o la perspectiváis desde los que tienen que administrar. Y precisamente porque es una posición muy exterior a las historias de las luchas sociales realmente existentes, es una posición que abjura de la historia, o sea, cree que le puede caer por encima y que, por ejemplo, cree que es arbitrario o que puede ser manipulable de cierta manera el llenado del significante. La política bonita tiene historia. Y a donde tú te topáis no es cualquier significante. No es que cuando los Kirchner llegan a la Argentina inventan el peronismo, no. Se montan sobre una historia peronista, se tienen que enfrentar a un agro que históricamente ha sido el lugar donde se enfrentan. Tienen problemas con la clase obrera porque no pueden convencerla de una polaridad absoluta donde ellos mandan. Terminan reventando a tiros dirigentes obreros troscos, tienen problemas con los piqueteros más duros, no pueden llegar y controlar, sobre todo en un país como Argentina, llegar y controlar a la sociedad civil así como así, porque esa sociedad civil tiene historicidades, formas de lucha, lealtades a sus propios líderes. En el fondo, en ningún lugar donde la hipótesis populista se puede probar, el significante está realmente vacío. De hecho, es a posteriori que se dice que ese significante está vacío, pero nunca estuvo vacío. De hecho, el significante tiene una historicidad más antigua que cualquier denominación. La pelea de Evo Morales por el gas, por la tierra, por la autonomía o sea, por la identidad indígena de ciertos pueblos y la discusión específica de los recursos naturales, no podía llegar cualquier tipo de decir, mira, sé que ahora vamos a pelear por la paz en el mundo. Y este es el nuevo significante. No. Entonces, esa idea de que, y por último, es una hipótesis que creo que es únicamente practicable cuando la política tiene una forma estrictamente electoral. Y estrictamente electoral en las formas del siglo XXI, actuales, de marketing, donde tú efectivamente puedes tener un diálogo directo con las masas. Pero incluso, y aquí ya para pasar a la segunda parte, lo que tú me preguntáis de Podemos, incluso ahí donde se logra, donde la hipótesis se lleva, yo creo que lo que hay de la hipótesis populista tiene, voy a pasar al tiro Podemos, quiero quedarme en una parte para hacer esa transición a Podemos. Creo que además la hipótesis populista tiene un tono muy colonial, súper colonial, y tiene que ver con que es la forma en la cual académicos latinoamericanos en Europa le explican a los europeos la forma de la política latinoamericana, que además, no me va a meter ahí, pero tiene un tufillo súper de esta gente le podéis decir lo que queráis y compra. O por un lado, o por otro ese tono manuchado de, no, si mira, si esta gente son colores, está bailando, Latinoamérica, somos cumbieros, no, pero no tenemos problemas reales, no sufrimos, no lo pasamos mal a veces, etc. Tiene ese tufillo colonial además, de que es la explicación europea
sobre las formas de la política latinoamericana, que son de masa, que son antioligárquicas, no porque a alguien se le ocurrió inventar una hipótesis sobre cómo una fórmula al respecto. Y después esa fórmula es interpretada por académicos europeos que se lanzan a la política en la clave más académica posible. Te muestro cómo se hace según este estudio de otro académico en Latinoamérica. Es una especie de, o sea, si Latinoamérica quedara en Oriente sería orientalismo duro. A lo que voy es que en esa transición, en esa forma de hacer política, no se puede comparar la política latinoamericana, que tiene una historicidad permanente de masas. ¿A qué me refiero con historicidad permanente de masas? Que aquí en Latinoamérica la política es de masa. En realidad no tenía idea cuándo empezó a ser de masa, ni cuándo va a terminar de ser de masa, pero es de masa. Acá la política, tú para poder incidir en política tenés que poner gente en la calle. Tenés que, si tú eres una lucha social sin un disturbio, bueno, nadie te va a pescar. Si tú eres de izquierda y no eres leal al disturbio, tampoco, no existes. La política de reforma, de modernización antioligárquica latinoamericana es de masas, es mucha gente votando, mucha gente inscribiéndose, muchas sindicales. Y porque, bueno, en Latinoamérica hay mucha gente. Y las ciudades son ciudades proletarias de millones de personas. Entonces, acá la experiencia de la política de masas, además de la disrupción intempestiva de esas masas, o sea, la toma, de me tomé este edificio para negociar tal cosa, te corté la calle, corté la avenida, la ilegalidad o la alegalidad es algo muy normal en nuestra política. Pensemos nosotros con la normalidad con la que pensamos octubre y como cualquier izquierda dice, bueno, octubre es súper legítimo, etc. En España la gente fue a rodear el Parlamento, tomar de la mano y están los tipos procesados casi por terrorismo por eso. O sea, el problema de España es que toman una fórmula, que ya es un error, pensada para un lugar donde hay política de masa, para un país donde la experiencia de la política de masa había desaparecido hace mucho tiempo. Y si en específico la experiencia de la política alegal o ilegal de masa, que implica la movilización, no la marcha para aplaudir al candidato, sino la movilización para atemorizar a la élite. Y en ese sentido, la fórmula de Podemos no logra pasar de ser un artilugio de marketing que termina justificando el hacer mucha política por la tele. Que está bien, ojo, es un acierto. Tampoco vamos a ir en ese elitismo de hablar por la tele para los tontos y hacer política de marketing ridícula de mercado. No, hay que hacerla. O sea, si tú vas a una guerra donde la gente se agarra balazos, bueno, lleváis pistolas. Si la gente hace política de marketing y vais a hacer política electoral, bueno, lleváis marketing enfundado en tu pistola, o sea, cargáis tus balas con marketing. Está bien hacer eso. Pero el límite es evidente y yo creo que justo me tocó estar allá para esa campaña. O sea, no está allá, pero estuve ahí un rato de ver la campaña cuando ya va solo Errejón por un lado y Pablo Iglesias por otro. Y ver el grado de soledad de Errejón. O sea, ya donde solo era el marketing. A tal punto que yo le tomé fotos a los afiches, porque el afiche no decía nada. Nada. Decía, Más Madrid. Abajo salía Equo, que era el otro partido. La cara de él, y el afiche era muy interesante porque no era cuadrado, sino que tenía como una especie de cuadrilátero absolutamente sin ninguna, no me acuerdo el término de geométrico exacto, pero un cuadrado que no era simétrico, y un cuadrilátero no simétrico, pero o sea, la única gracia del afiche era la imagen. No decía nada, no tenía consigna, no tenía nada. Era la hipótesis populista ya en su versión tan radicalizada que no tenía pueblo. Era la búsqueda de la relación directa del líder, significante vacío sin consigna, y la gente. Y eso era todo. O sea, y bueno, le fue como le fue al tipo, le fue muy mal. Y creo que lo que no, y aquí con esto quiero cerrar, creo que el problema de la hipótesis populista es que partió a mirar una fórmula para la relación con las masas en vez de partir a la vieja tarea, que la fórmula no te la cuenta, latinoamericana, de organizar masas, de que no se puede ganar sin organizar masas populares, no se puede ganar sin ir a cada conflicto, por muy pequeño que sea, y construir organización, que después de cada conflicto, las personas que participan, y estoy hablando como historiadora, que las personas que participan de ese conflicto aprendan a pelear y salgan de ese conflicto, aunque hayan perdido, con la autoestima alta,
de que mejoraron la posición en la organización, de que tal vez tienen más gente, de que ahora, no, por mucho que hayan perdido, el patrón ya no va a llegar y pasarles por encima. Y, eh, y en ese sentido Podemos no logró proyectar las luchas sociales que acompañaron en el 2008 a la política, pero además luchas sociales que fueron súper moderadas. Fueron súper moderadas en España. El 15M no se puede comparar al 18 de octubre acá. Es una cosa mucho más pequeña. De hecho, creo que es mucho más pequeño que el 2011 de acá, el 15M de España. Es Luis, mucho más pequeño que disculpe para terminar, es mucho más pequeño que el 2001 de Argentina. Entonces, creo que el error de Podemos es haber aplicado una fórmula en vez de haber aprendido el método. Y el método latinoamericano tiene que ver con que la izquierda gana cuando hace política de masa. No hay otra forma. ya, tú eres parte, siento yo, eres parte del modo que sea, pero eres parte del Frente Amplio. Sí, Has sí, lo soy, no defendido, tengo ningún problema en decirlo que soy parte del Frente Amplio. sí, no, sí, o sea, digo, eres parte como soy parte yo, en el sentido de que estamos ahí. No, no, estaba haciendo solo la distinción con que no eres diputado, ni hay ganado, No, o no, sea, no, pero te claro, sientes parte de claro, ese proyecto, ¿no? claro. Con sus críticas y todo. Entonces, mi punto es que, porque yo tengo la impresión de que existe una autorreferenciación por parte de ciertas reflexiones del Frente Amplio muy directas con Podemos. Entonces uno podría preguntarse, o sea, primero, ¿qué identificas tú de Podemos en el FA, en su autorreferencia, por una parte? Y por otra parte, si la historia nunca se repite, todos los contextos son lo más importante, pero ¿qué de eso que tú ves ahí como ese fracaso podemos ver también en el Frente Amplio? O sea, toda esa relación, desde, por un lado, la autopercepción del Frente Amplio y quizás comprarse esa tesis, que haya mucha gente que crea que de eso va, y por otra parte, cómo el Frente Amplio en su operatividad ha aplicado no esta fórmula que tú dices, etc. Mira, yo creo que aquí ocurre la vuelta de tuerca final y ya como pasé en la película, como contar el chiste de lo que te decían antes de la tesis colonial. Porque, a ver, una interpretación de académicos sobre cómo es la política latinoamericana, que además, repito, además en ese específico es muy colonial, pero ya, le llega a otros académicos europeos que interpretan así, a través de esos ojos, la política latinoamericana, que es una de las formas de interpretar la política latinoamericana, y aquí, o sea, la riqueza de la teorización latinoamericana sobre su propia política es enorme, entonces agarrar solo uno, ya. ¿Pero por qué? Porque es el profesor legitimado de la universidad inglesa, con la otra intelectual, y empieza a ser un juego de intelectuales esta discusión en Europa para interpretar Latinoamérica y sacar conclusiones de ahí, que termina en el colectivo Contrapoder en Madrid, en la Complutense, etcétera, y cómo ahí se produce un espacio que, digamos, son los núcleos, el núcleo estratégico se dice como de poder. Ya, pero la vuelta de tuerca ya final colonial es que para entender las formas políticas latinoamericanas, un montón de latinoamericanos van a aprender las de los tipos que la aprendieron del tipo que escribió sobre esto. O sea, ya en Europa. No estoy diciendo que porque un tipo escribe en Europa, porque también eso es medio racista, pero que un tipo porque escribe en Europa entiende peor a priori lo que ocurre en Latinoamérica. Lo que estoy diciendo es que me parece una vuelta muy larga y mega colonial para entender la política latinoamericana habiendo muchas mejores formas. Y eso termina canonizando una fórmula de una forma brígidamente colonial que tiene que ver con que, bueno, resultó en España. Y ojo, en España no resultó. En España lo que terminó funcionando es la vieja tesis frente populista de la alianza de izquierda para parar a la derecha y ya. No hubo una construcción de una nueva mayoría popular de masa que se enfrentara a la derecha y lograra sepultar la política del régimen del 76-78. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue, bueno, ya, hasta aquí llegamos, rindamos la cosa. No es menor que Pablo Iglesias sea comunista y que varios de ahí sean excomunistas, gente de esa matriz, que además le resulta muy cómodo ese frente populismo y esa alianza histórica con el Partido Socialista. ¿Y acaso se interpreta así? Que a mí me parece, insisto, muy colonial, pero bueno, filo. Somos gente colonizada de todas maneras y no podemos sacar mucho eso. Pero yo creo, y contra todo lo que hemos dicho, hemos sostenido con hartos amigos por muchos años y ya durante casi una década en crítica frontal al populismo y esa forma de interpretar específica de esa matriz,
que yo creo que pegó muy fuerte, o sea, bueno, ¿para qué lo vamos a decir? Aquí se trajo a Monedero a pasear con platas de los partidos, se trajo a cuánto tipo de Podemos hubiera, se trajo acá a hacer conferencias que yo no sé mucho para qué sirvieron. Eh, 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 yo soy muy crítico de esas formas de traer a los próceres, que además, insisto, no han ganado. Yo creo que es gente muy respetable porque construyó probablemente el partido político más exitoso de izquierda en la última década, pero no venció. Prefiero que traigamos a los argentinos del kirchnerismo porque hay algo más cercano que efectivamente ha dado unas peleas que a mí me parece que no es de izquierda, pero con el que tú podías establecer, bueno, ya aprendamos de cómo se pelea contra la oligarquía, tal vez hay algo ahí. Luis, perdona, pero en específico, ¿cómo crees tú que todo eso que está en contacto como contexto influye en la política que ha desarrollado el Frente Amplio? Yo creo que tiene que ver con que le resuelve dos problemas que son muy importantes. Uno, que la política chilena es muy provinciana y le gusta mucho mirar a Europa y resuelve el problema del referente. O sea, nosotros siempre vemos, no nos cuesta entender el problema de por qué siempre nos pregunta por Venezuela. Bueno, porque no teníamos un Podemos para decir, mira, si acá resulta, ojo, y acá resulta bien, y estos son blancos, ¿ah? Nos lo arruinan, no son como el negro Sambo de allá, porque esa idea muy de la clase media chilena de que estamos en Latinoamérica por error. Eh, entonces, creo que primero eso, la carencia referente te permite poner un referente, y por eso traen a los tipos para Chile, porque para pasear al referente y decir, mira, este le resultó, es diputado, etc. Eh, y estoy hablando no con una crítica ajena, o sea, uno ha sentido esa necesidad de tener un referente. Y por otro lado, creo que influye también en que ofrece una fórmula referencial. O sea, no es solo que yo quiero ser como esos tipos y a esos tipos les resultó, sino que aquí hay un método. Y ese método se llama la política populista, está en este libro que se llama La razón populista. Te podéis leer la versión 2.0 que la escribe Errejón con MUF. exacto, Errejón Comufé. Y por lo tanto te podéis leer eso y es una fórmula. Y esa fórmula, y aquí me perdonarán, pero es electoralismo. Es electoralismo en lenguaje marxista, pero es electoralismo. Mira, es la vieja fórmula, o sea, no, es más chacha que Bernstein diciéndote lo mismo. Porque es más inocente que Bernstein. Bernstein no negaba que las clases existían, solo era pesimista nomás. La fórmula populista acá llega en la peor versión, que ya es la versión más deslavada, y una versión muy radicalizada además, que es la que más se admira. Yo vi gente que admiraba a Rejón y decía, este tipo es seco. Claro, nunca después de que el tipo sacó como 1% de las elecciones no te lo volvieron a explicar por qué era seco. Pero yo no sé, yo hasta he llegado a pensar que era porque era rubio, a esa admiración. Pero una admiración muy vacía, que mostraba esa dependencia provinciana colonial. Y creo que eso influyó mucho en la política del Frente Amplio. Y con lo que quiero terminar es que a esta altura, en estos tiempos, ojalá hubiera un populismo. Ojalá alguien se hubiese planteado en octubre en matriz populista. En clave de ya este es el momento, vamos a pegarle a los ricos. Este es el momento, cobremos todas las cuentas pendientes de 50 años de guerra con esta gente. Cobremos que tenemos la tasa más alta de suicidio de abuelos. O sea, un enfrentamiento realmente populista. No a lo Laclau. No a lo Perón. A lo Evo Morales en su momento. O sea, estoy poniendo extremos provocadores solo para decirlo. A mí me carga Perón, a mí me carga el peronismo, pero preferiría que la política hoy día fuera eso que la forma en la que se interpretó el populismo. Que en la práctica era genialidades, que nunca fueron reales, genialidades de marketing televisivo y electoral. Porque no tenían, porque además era un populismo que solo se aplicaba en los periodos electorales, nunca, no hubo una política populista para luchas sociales en España. No existe eso. Sí. Y además, bueno, yo siento que más encima hay una cuestión media tramposa, porque el otro día le escuchaba una conferencia a Monedero y él habla de los partidos movimientos como si fuera muy importante y es precisamente lo que no han hecho. Ahora, vamos al presente más inmediato. Tú has sido crítico de la idea de estallido social. Sí. Y me gustaría saber cuál es la diferencia entre eso, por qué eres crítico de eso y si esto, lo que ocurrió en octubre, se podría entender como una revuelta y qué significaría eso. Te voy a meter todo en la pregunta porque Claro, ya llevamos una hora, yo puedo estar hasta la hora que queráis, pero por yo tu también, tiempo pero también. entiendo que esto es medio fome para el resto, así que. Entonces, ya, por un lado eso, como por qué la crítica a esta idea de estallido social versus revuelta. Por otra parte, ¿quién y contra qué? ¿Qué observas tú ahí
en esa composición diversa, heterogénea, quiénes son las y los que salen a la calle y contra qué salen. Esas dos cosas. A ver, deja de anotar una cosa aquí. Ya. A ver, esto lo estamos preparando, esto no es solo mío, es un trabajo que estoy haciendo con otro historiador, que es el Camilo Santibáñez, para la introducción de un libro que va a salir, y está basado en el trabajo de varios historiadores con los que hemos estado trabajando hace un tiempo para elaborar ese libro, que ha sido una serie de seminarios bien interesantes. Así que todo lo que voy a decir aquí sobre esto es una elaboración bastante colectiva. Así que no es mucho chiste. A ver, el problema con la palabra estallido, y es lo que yo te decía antes de mi crítica a la sociología como ciencia social del Estado, es que la palabra estallido de inmediato, y su versión ultraizquierdista en la historiografía de Salazar, de reventón histórico, él habla siempre, es que es la idea, y todas esas metáforas de la naturaleza, o de explosión, o volcánica, pero que de cualquier forma expresan una exterioridad al evento. Yo estaba tranquilo y explotó una cuestión. Yo estaba tranquilo y estalló algo. O sea, el estallido solo puede ser una palabra que describa algo desde el punto de vista del tipo que nada le está estallando alrededor. O sea, que puede identificar un estallido precisamente porque su vida no lo sabe. Entonces creo que todas esas metáforas, bueno, Salazar estudió sociología, todas esas metáforas adhieren además a una idea de naturaleza, a que esa gente no pudiera hacer otra cosa que explotar, que reventar, como si no tuviera estrategia. Es como un gato que le empezáis a pegar, le pegáis y en un momento te pega un arañazo, explotó el gato. No, lo que ocurrió en octubre es un ascenso, y esto es algo que también lo hemos trabajado revisando historia, las revueltas empiezan de a poco. Solo si tú, esto tiene que ver con las formas de la perspectiva del análisis, por eso yo criticaba la perspectiva de la sociología siempre desde el Estado, siempre del que tiene que administrar el problema. La historiografía, en cambio, inventó, sobre todo la más de izquierda, marxista, inventa la idea de la historia social a partir del método de mirar desde abajo, o de la historia parcial, o la historia ras de suela. Es decir, mira, la historia tiene distintos, esto es súper obvio, súper de perogrullo, hay un montón de charlatanes que lo dicen así ahora, pero en fin, la historia depende desde el punto de vista donde se mira, sí, es obvio, ya. Ahora, ¿desde dónde te vaya a parar? Y si tú te paráis en una aula del liceo público en Santiago en marzo del 2019, no veis ningún estallido. Veis un ascenso de la violencia, del malestar, de una crítica que ya esto se acabó. Aquí ya llegamos al punto en que te voy a quemar la estación de metro. Y tú lo podéis ver en todos lados, en todos lados. Me voy a ir a la historia, pero cuando tú veis la revuelta del 57, que es la otra más grande que habíamos conocido, si no contamos la revuelta de los 80, digamos, la lucha contra la dictadura, también son 2 meses de lucha contra el alza del pasaje escolar. O sea, perdón, contra el alza del pasaje del transporte público. 2 meses de luchas cortas, matan a un obrero a palos los pacos. La cosa se calma durante 15 días, porque el presidente dice que no va a haber decreto de alza, Ibáñez. En marzo, el 23, 24 de marzo, vuelve a subir el alza del pasaje, el 25, 26, 27 salen los escolares en la calle, el 29 queda la embarrada, el 30 de marzo ya es fin de semana, ya el 1, 2 de abril es la revuelta más grande del siglo XX, junto con la de la carne en 1905, la huelga de la carne. Aquí es lo que voy, es que acá, a mí me cuesta, yo no estaba en Chile, pero me cuesta verlo por otro lado que no sea el caso de la expansión de la violencia de los secundarios, pero uno lo puede ver, por ejemplo, con la frustración de ciertas demandas feministas del 2018, con la derrota de la huelga de los profesores, apenas un mes antes. Hay algo que lo dice el Cristian Matamoros, que es un historiador que trabaja harta historia de profesores, y que lo dice en un artículo que nosotros publicamos en el número 2 impreso de Revista Rosa, pero que a mí me parece muy importante ese dato, y es que todos, bueno, iba a decir todos nos acordamos, pero en realidad no sé si todos se acuerdan, pero un mes antes del estallido los profesores no solo son derrotados en su huelga frente al ministerio, son humillados por el ministerio, pero humillados, no los reciben, los revienta, la huelga es horrible. Hay un par de dirigentes sindicales de profesores que van a salir a tratar de salvar la plata diciendo, mira, si tú lo miráis desde este lado ganamos no sé qué cosa, en realidad perdieron y ya, pero bueno, la gente tiene que salvar la plata. Pero cuando está terminando ese paro,
Los profesores, no los de la primera línea sindical del colegio profe, sino de periferia, de ciudades más chicas, del sur sobre todo, saben agarrarse con la policía con barricadas. Nunca en la historia de Chile los profesores habían realizado enfrentamientos violentos con la policía. Nunca. Está totalmente ajeno a la tradición de un gremio de sectores medio ilustrados, como son los profesores, la lucha violenta callejera. Pero la vimos un mes antes de que estalle octubre. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, dije estalle, ese medio lapsus que mande, pero el punto es que la palabra estallido remite a una mirada ajena. Y nosotros, si tú lo que estás tratando de hacer con la palabra es, porque por algo remitía a un concepto y no hablas de los hechos de octubre, sino del estallido, es referirte a un hecho para poder explicarlo, y es lo que deberían hacer los intelectuales, los académicos, y esa es mi crítica a muchos intelectuales que siguen hablando de estallido, y que su problema no es que hablan de estallido, sino que hablan de estallido para hablar de la violencia, como si poco más fueron unos bárbaros que vinieron, y en el tono de que hay que hacer algo para detener la violencia, como si yo que esto va a ser horrible, pero la izquierda tiene que asumir que la violencia callejera es una de sus garantías de que puede seguir haciendo política. Y no con la vergüenza de creer que son todos provocadores, lumpen, fueron los pacos, etc. Voy a hablar al tiro de eso, del fueron los pacos, como explicación de todo. A lo que quería ir es que el concepto que a mí me parece importante es revuelta. Porque es el concepto primero de que tiene que ver con esa lógica carnavalesca de los hechos de revuelta, que especifican un momento de dar vuelta a todo, de la revolta. Te pongo las cosas al revés. De bueno, ahora quién manda en la calle, ese momento a las 6 de la tarde del 18 de octubre que la policía se va y suelta a Santiago. Y no puede controlarlo. Bueno, o ese día, ese lunes, 21 de octubre, donde la mayoría de los trabajadores de este país no van a trabajar y no se presentan a su trabajo y punto. ¿No? La mayoría de los escolares no va a trabajar, la mayoría de los jóvenes que tienen que ir al servicio militar se paran en el cantón y dicen, bueno, no voy a ir al servicio militar. Esa desobediencia masiva, que a mí me da risa esa discusión entre desobediencia civil, si era violenta o era no violenta, como si en Chile te pudieras hacer la desobediencia civil sin que la policía venga y te agarre a palo y no te quede otra que defenderte de la policía nomás. Entonces, como, mira, si, de nuevo, Carlos Pérez, uno no está empezando la guerra, uno no está empezando la violencia, uno se está defendiendo. O sea, cuando voy y te impongo la violencia, la izquierda sale con esa cosa de, bueno, la violencia más fuerte es la del sistema. Y no lleva esa idea hasta el extremo, porque esa idea se ve ridícula, obviamente, que te obliguen a ir a trabajar en menos violento, que te pongan un tiro en la cabeza, o que te revienten la cara a piedrazos porque eres policía. Obviamente que no se pueden comparar, a menos que sea en la metáfora de izquierda, pero no entender y no explicar cómo una opresión enorme te revienta la vida y no te deja otra que agarrarte a piedrazos. Y que esas son las armas de los débiles. Bueno, en fin, me corrí un poco, pero a lo que voy es que la revuelta es eso. Y segundo, porque las revueltas se parecen en la historia. Esto no es nuevo. Esto no es la primera vez que ocurre. Se parecen. Conocemos otras revueltas, llamémoslas así, revueltas. Y son momentos que tienen racionalidades. Para cerrar este punto de la revuelta y para cerrarlo de la racionalidad, que lo estoy trabajando en un texto sobre racionalidad de la violencia, que me parece muy importante precisamente por eso, con esta idea de que todos son lumpen, son todos irracionales, una violencia sin control, como le encanta hablar incluso a los intelectuales de izquierda. No, si tú vas a Plaza Italia hoy día, a Plaza de la Dignidad, tú te paras ahí, que para mí yo llegué a Chile el 1 de marzo, y me impresionó mucho eso, tú te paras ahí y miras, y vas a ver todos los locales destruidos menos la fuente alemana. ¿Me vas a decir que soy irracional? No tengo ni por qué preguntar por qué destruyeron el McDonald's de al lado de la fuente alemana y no destruyeron la fuente alemana. No tengo ni siquiera que explicarlo. Cualquier persona que pasa por ahí lo mira y lo entiende al tiro. Y te va a decir, obvio, pues, si no era contra la fuente alemana. Anda a darte una vuelta por la periferia y pregunta cuántos negocios locales fueron saqueados. Ninguno. La gente no saquea el negocio de la esquina. A veces sí hay Kuma, porque siempre ha habido Kuma. Pero el grueso, la mayoría de la gente que protestó no hacía eso. Atacó locales específicos, quemó, y a esto quiero llegar. Cuando la gente dice hay que encontrar a los que quemaron al metro, nunca quiere aceptar lo que más te dicen las pruebas. Yo nunca he visto ningún video sobre quién quemó el metro, pero tampoco he visto ninguno de gente tratando de impedir que lo quemen. Y he visto caleta de gente diciendo, bacán que queman el metro, gente celebrando alrededor del fuego, una especie de carnaval alrededor del incendio, barricadas con gente enfrentándose a la policía al lado del incendio del metro. Y yo de verdad creo que fue la gente. Y la gente no te va a decir, sí, yo estoy orgulloso, porque tal vez se arrepintió el otro día, tal vez ese día tuvo mucha rabia, pero por algo quemaron el metro y no quemaron el negocio que estaba al frente del metro. Por algo saquearon el supermercado y no los negocios de la esquina.
Hay una racionalidad en esa violencia. Y por eso cuando tú decís estallido, o hablan de que se desató algo, que salieron las fieras, como dice Salazar, la fiera nocturna, o los salvajes, son puras cosas de reducir a animales, infantes, naturaleza, algo que son decisiones racionales de las personas. Nadie sale a enfrentarse a policías armados porque es tonto, porque está loco. Lo hace asumiendo el costo porque cree que puede ganar algo. Y mucha gente lo ganó, desde ganar cosas gratis por los saqueos, hasta entender políticamente de que abrió un nuevo proceso político que tiene que ver con la disputa constituyente. Hay gente que le parece que eso no debió, que no lo ganó y lo tiene muy frustrado, y eso también parece legítimo, pero hay una valoración racional de lo que se hizo, no pura locura. Ahora, con lo que tú me preguntas, ¿qué y contra qué? ¿Qué? El proletariado. Que una inmensa masa de sectores medios, como dice el manifiesto comunista, donde lo revolucionario que tienen es su trayecto indetenible a convertirse en proletario. Esa enorme masa de profesionales jóvenes que un día descubre que en realidad no tienen nada que perder, ya ni siquiera su cartón, porque no sirve. Y a la vez unos deseos muy neoliberales, pero que son reales, tan reales como los deseos hipercapitalistas de los obreros de tener un auto y que peleaban por ese derecho, de vivir en la ciudad, por ejemplo, real, del derecho de importar, de existir, de ser considerado. A mí algo que me molestó mucho es la beatificación de la primera línea, ya cuando empiezan a hacer estos cómics con los personajes de la primera línea, que a mí me parecía que era ya, aquí perdimos, dije. Aquí perdimos, ya nos empezaron a construir el panteón. Además que eran estos cómics donde las mujeres eran como súper acinturadas y los locos tenían calugas, y como que los chilenos que están en Plaza Italia, loco, no tienen calugas, ¿cachai? Son las guatas de los carbohidratos y la cerveza. Entonces, esa idealización reventaba lo que a mí me parecía más interesante, que era lo queer de la multitud de las primeras 2 semanas. Y es una multitud muy queer porque el proletariado en Chile es terrible queer. Pues. Sí, es un proletariado que fue destruido y rehecho de nuevo en el neoliberalismo. Quien quiera obreros con casco y overol, vaya a buscarlo, no sé, en Talcahuano deben quedar algunos, no sé. Pero el proletariado de Santiago, que es del que yo puedo hablar, y me perdonarán los santiaguinos, yo soy muy santiaguista, me encanta esta ciudad, pero el proletariado de Santiago y de cualquiera de las grandes ciudades neoliberales de Chile es un proletariado multiforme, etc. Ahora, ojo, el proletariado siempre ha sido diverso, siempre ha sido muy diverso. La forma unitaria de la industria de la ciudad le daba cierta unidad o forma homogénea, pero en Chile nunca fue más del 20% de la fuerza de trabajo. Lo interesante es que es ese proletariado, ahora, ese es un proletariado todavía sin movimiento obrero, es un proletariado todavía sin partidos o referencias culturales de clase, es un partido que todavía tiene la tutela de la clase media encima y todavía espera las instrucciones de la clase media, todavía confía mucho en la clase media. Por eso el lloriqueo de mucha gente de que no se haya restaurado la concertación esta semana. Ahora, Luis, Bueno, Filo, sigue, pero yo creo que ese es el qué, y el por qué, o contra qué. ¿contra qué? Yo creo que hay que estar es cosa de andar un día en micro en Santiago, no, hermano. Es cosa de ir al supermercado, si de verdad este país es terrible. Y si tú has salido alguna vez de Chile y has ido a ver los precios del supermercado, de los remedios, o sea, este es un país donde la gente, los papás, este es un país donde para los trabajadores la posibilidad de que sus papás se suiciden porque la jubilación no le alcanza es elevadísima, es la más alta del mundo. La Ya, más pero alta. déjame preguntarte algo, porque tú Dime estás tu haciendo opinión sobre el la, la, contra. refer- la referencia material. O sea, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y tú está claro y dijiste, mira, la gente en verdad no es que un día se levanta y dice, oh, este capitalismo, o sino que en el fondo está, ya, hay una referencia material, pero también creo yo al mismo tiempo en esa misma racionalidad, o como a mí me gusta decirle, voluntad racional de, de la gente común y corriente, eh, también se representa todo aquello, todas aquellas sufrimientos, dolores, indignaciones a través de una cierta simbología. O sea, Sí, piensa, o sea, el pueblo también piensa que alguien es el culpable de sus dolores. sí. A eso me refería con cómo crees tú que se representa, y yo creo que eso es algo que está en disputa, que es interesante. ¿Cómo ves tú que este movimiento de octubre se representa a su enemigo? Eh, Lo quiero decir de esta manera. Es muy normal en la historia que se polarice la lucha de clase a tal punto de que exista una multitud proletaria que se enfrente al mal gobierno, para decirlo en términos muy populistas.
que se enfrenta al mal gobierno. Es normal, eso sí, para usar un concepto que delante reprimía, pero para decirlo, es la naturaleza. La gallá pelea. Si tú sometías a una persona a condiciones medias insoportables de vida, tarde o temprano esa persona va a ir y te va a quemar todo. Y chao. Porque tampoco hay una canción de la Floripondio, que yo lo estoy usando ahora por unos textos, pero que dice, en esta esquina donde suenan los balazos, normal y es tan humano sentir que todo lo que tienes es bastardo. O sea, ¿por qué le voy a tener lealtad al metro? Y no lo voy a quemar. Entonces, ¿por qué no le voy a decir, si total después yo sé que hay plata para que me lo reconstruyan? Y de hecho, lo que aprendió mucha gente que quemó el metro es que te lo reconstruyen antes de un año. Y ya está funcionando. Que hay plata en Chile para eso. Así que no es tan grave. Cuando Piñera dice, es el peor daño que nos han hecho, no, no es el peor. No es el peor. Mira, se solucionó en un año. ¿Es peor que la vejez de mierda que está teniendo mis papás? ¿O el suicidio de tal persona porque no puede vivir? Entonces, primero eso. Y en ese contra qué, yo creo que es el mal gobierno y ahí cabe todo. Cabe todo. Es todos los políticos. Y a mí me da risa que cuando la gente diga, oye, pero es que no todos los políticos son iguales. A ver, o sea, loco, un tipo que gana 15 millones de pesos al mes por ser diputado, y lo que hace eso le paga a otros tipos para que hablen más de política. Escucha, perdón que un proletario no te lo entienda. Perdón que un proletario diga, hermano, ¿de verdad ganáis 15 millones de pesos? ¿Y te los gastáis en asesores? ¿En serio? O sea, yo puedo explicar la racionalidad de por qué eso es importante que ocurra y por qué es importante que la plata de los diputados se gaste en partidos políticos, y yo creo que es importante que existan los partidos políticos y que esos partidos tengan una burocracia financiada y funcionando bien. Yo puedo explicarlo, pero lo podemos explicar solo como proyecto a futuro, solo como promesa, porque no tenemos pruebas materiales para mostrarle a la gente que eso ha sido algo en su beneficio en los últimos 15, 20, 30 años. Al revés, lo que ha visto la gente es que esos tipos no solo cobran 15 palos, 10 palos, no solo son los mejores parlamentarios pagados en todo el continente, sino que además te prometen algo y después te cambian esa promesa porque van y se venden a unos empresarios. Y lo han escuchado en las noticias, y la gente no es tonta, loco. Lleva 10 años escuchando que a tal parlamentario le pagaron para hacer la ley de pesca, que a tal parlamentario le pagaron por esto, que tal parlamentario es jalero, que tal parlamentario está ligado a los narcos, que tal... Y lo saben, si no es tonta. Todo el mundo dice, sí, pues yo sé que no es tonta, pero actúan como si la gente se olvidara hoy día de lo que pasó ayer. De nuevo, la lectura de la... Chuta, acá atrás, no sé qué pasa. La lectura como hiperpopulista de que se puede resetear a las personas todos los días con una estrategia de marketing. Y no, la gente se acuerda de todo, tiene muy buena memoria. Por algo le dice pinochetista a los pinochetistas, porque se acuerda del pinochetismo. Y en esa misma clave sabe a quién odiar. Y repito, sabe odiar a los empresarios y al mal gobierno. Y yo creo que hoy día hay un odio instintivo, porque además todos viven como los políticos en Chile son ricos, porque está así rico si eres político pagado en Chile. Es un odio en general a los ricos. Entonces, hay que entender algo. Puede que no haya una política de clase, y por eso yo decía, es una revuelta proletaria sin partido ni política de clase, pero es un instinto clasista evidente. Evidente el instinto clasista. Es evidente y es notorio hasta de dónde ocurren las protestas y dónde no ocurrieron. Es evidente en las consignas, es evidente que cada consigna es una consigna que expresa un interés que beneficia a algunos y que a otros los afecta. O sea, es evidente que cuando tú decís no más FP, lo que estáis diciendo es, empresario, devuélveme la plata. El enfrentamiento del 10% fue súper obvio en ese sentido. Fue tan obvio que entró hasta la cocina de la derecha y los diputados y parlamentarios de la derecha que tienen que someterse a una reelección en un año o en meses más, entienden que no pueden ir contra el instinto de clase de sus votantes. Y ese instinto de clase es, esa plata está guardada, es mía y la tiene secuestrada un banquero. Yo creo que no necesito un teórico para explicarlo más claro, es obvio. Y ya puedo leer 1000 columnas sobre cómo las AFP roban, pero es súper fácil de entender que te están robando. Entonces, cuando aparecen intelectuales y dicen, mira, a lo Carlos Peña, esto es anomia. Esta gente en realidad lo único que les pasa es que no tienen límites, no tienen normas, no tienen moral y por eso solo chocan con la policía. Ah, claro. Entonces, claro, queman McDonald's y no queman su casa. Mira, los tipos, oye, qué raro. Rayan no más FP, rayan no más Sename. Van por las 40 horas, quieren trabajar menos, no quieren tener depresión. Nos rayan muerte a todo, nos rayan viva la violencia, no son idiotas. Entonces, el mismo intelectual de izquierda que va, o el académico, o el político de izquierda que te dice, yo estoy con las demandas de octubre, porque hay que entenderlas. Hermano, no hay nada que entender.
Es súper obvio. Y por eso yo te decía antes, prefiero, en estos momentos demando más populismo, pero del original, no la tecnocracia que cree que tiene que interpretar todo para que Tironi te diga, eso es, le achuntaste. Como si, y bueno, eso es parte de las deformaciones muy pequeñas burguesas de la izquierda de clase media, que es hegemónica hoy día en la izquierda, valga la redundancia, que eso de que cree que es más importante tener la razón ante otros académicos que explicar los procesos políticos a los sectores populares para que esos sectores populares tomen la política en sus manos. Entonces, quiero llegar a una cosa. Es naturaleza y es lo que hacen los sectores populares sometidos a una presión ya insoportable: pelear, salir a la calle, enfrentarse al poder, tratar de destruir aquello que lo oprime, liberarse como sea. Lo interesante es cuando aparece eso que te decía yo, el partido de clase, la política de clase. Y eso siempre es una tercera posición. Por eso mi problema también con el populismo, que al dibujar una política agonista de dos bloques, esconde en uno de los bloques la lucha de clases que hay adentro, diferencias de clase odiosísimas, comúnmente entre una clase media de instinto elitario, pero que para poder quitarle el Estado o las instituciones de gobierno a la oligarquía inútil, sobre todo en Latinoamérica, que la oligarquía es muy inútil, incompetente, nunca fue burguesa, necesita a esas clases populares peleando, porque esa es su amenaza. Es casi él: dame el Estado, te suelto a los perros. Eso es normal. La posición de izquierda, la posición marxista, la posición clasista, para decirlo en grandes términos, la posición roja, es aquella que quiere que los perros tengan su propio partido y no necesiten que nadie los suelte. Que el tipo que los traía de la correa y que amenazaba con soltar a los perros tenga que elegir entre tenerle miedo a los perros o ponerse al lado de los perros. Y que de hecho esos perros dejen de ser perros y pasen a ser seres humanos que administran sus vidas con autonomía, con el control de su trabajo, de su producción, con un desarrollo comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy es que lo interesante que ofrece Octubre y lo que interesante que puede ser para la izquierda de aquí para adelante es el producir esa tercera posición, no restaurar. Por eso te decía que a mí me parece interesante el populismo, porque el populismo podría aparecer hoy día como una tercera posición. La posición que no quiere restaurar una administración correcta del capitalismo en Chile. No esa cosa que se le sale al Frente Amplio, así como, mira, nosotros somos mejores que los fachos, que la derecha, o que la concertación, porque no robamos. O sea, ¿a quién le importa que nos roben? Si a mí me da lo mismo. No es mi plata, no me importa que se roben la plata del Estado. O sea, está mal, obvio que está mal, etcétera, pero eso no me llama a militar, yo para eso no milito. No, la tercera posición. Nosotros queremos, bueno, tercera posición, eso es muy del peronismo y del populismo, pero me refiero a una posición de clase que destraba esta pelea de Montescos Capuletos, de liberales conservadores, demócratas y republicanos, concertación y derecha, sí, el no, la destraba y pone la lucha de clase al medio. Mira, que hay sectores medio estatistas, que hay una oligarquía inútil, y aquí hay una clase obrera que tiene demandas propias. Y eso no es los 3/3, como se ha dicho ahora, no es izquierda, centro, derecha. Es plantear la forma en la que existe la lucha de clases en Latinoamérica, en países que todavía son dependientes, para los cuales el desarrollo todavía es su tarea. Entonces, creo, y volviendo al punto, ¿qué nos deja Octubre o qué producir con Octubre? Producir una posición de clase es lo que permite que esos sujetos tengan autonomía. Y es una posición súper material y concreta. Y creo que hay una vergüenza en esa clase media en producir una posición de clase anclada en lo material, porque no es su materialidad. Son académicos, son profesionales, funcionarios, políticos. Y nos logra, yo creo que hay cosas que suenan medias difíciles de hacer, y los jefes de los partidos te van a decir, sí, súper lindo, pero no, en realidad no, compadre. Pero no sé, cómo los partidos rojos del pasado mantenían esa lealtad con las clases populares y no porque estaban también igual de llenos de profesores académicos, intelectuales, funcionarios, que los partidos de ahora. Si eso no es novedad, que esa gente sea de izquierda. La novedad era que, por ejemplo, garantizaban que la mitad del comité central fueran dirigentes sindicales. Y esos dirigentes sindicales pueden ser unos malos tipos, unos tipos horribles, corruptos, no importa. Pero ellos tienen una pistola al cogote de sus bases de que respondan a los intereses de su clase. Y ellos obligan, por lo tanto, al partido a responder a los intereses de su clase. Bueno, no es la misma situación. Pero a ver, ¿el Frente Amplio está dispuesto a pasarle parte de la mesa del Frente Amplio a dirigentes sociales en lucha? Para que utilicen al Frente Amplio como una organización política que perspective sus luchas a la política. Eso es ser de izquierda.
serle útil a la lucha social en su enfrentamiento al capital y proyectarlo hacia el socialismo. El PC yo no sé si todavía tiene esas reglas, creo que no, pero todos sus diputados son profesionales jóvenes, no son proletarios, no son obreros, no son dirigentes sociales. Los únicos dirigentes sociales son dirigentes estudiantiles, que son dirigentes formados como profesionales, que igual lo valoro, eso no es que lo esté menospreciando. Es muy importante, pero voy a eso. Que la mayoría de los diputados de izquierda sean profesionales jóvenes, no sé, tal vez precisamente porque la mayoría viene de la lucha estudiantil, podrían en sus partidos tener a dirigentes estudiantiles con garantías de estar en la primera línea. ¿Por qué Mundaca tiene que entrar por el lado a los partidos para ser candidato? Cuando debería tener derecho propio en alguna mesa política de la izquierda en Chile por ser dirigente social. ¿Por qué Mesina tiene que ser un eterno problema de la izquierda? ¿Cómo es la relación con Mesina? Si es candidato, que no quiere ser candidato. Mesina debería poder llegar a una reunión del Frente Amplio y opinar, o de una mesa de izquierda donde estuviera el PC y poder opinar y decir, mira, lo que nosotros necesitamos que hagan los partidos esto. Entonces, a eso, porque si no es solo la palabra bonita de queremos interpretar las luchas sociales. No, loco, ponlas arriba de la mesa, que tengan poder. Dale el poder que ha ganado tu partido. Y ahí hablamos de un partido de las luchas sociales. Eso, no se me fui por cualquier lado, pero igual. No, pero está bien. A mí me parece que esta era también un poco la idea para terminar, que era como una perspectiva de futuro, y creo que has puesto en esta última parte de la exposición una perspectiva de futuro bien interesante, al menos de cómo se puede armar una relación entre el movimiento popular y la política institucional, que sigue siendo un eterno problema, ¿no? Luis, para terminar, este humilde programa tiene dos jueguitos, como hemos dicho hartas cosas intensas y todo, y son cuestiones muy sencillas. Uno se llama Si Fueras, así que te voy a hacer una serie de categorías, si fueras tal cosa, para ti, ¿cuál serías? Entonces, por Me parece ejemplo, demasiado bacán porque siempre quise estar en una cosa así alguna vez que me preguntaran eso, así que bacán, dale. lo pensáis cuando veis los programas así como de Pablo Exacto, Iglesias así y que todo. bacán, Ya, vamos. ya. Si fuera, lo primero, si fueras un color, ¿qué color serías? Rojo. Perfecto. Si fueras una canción, ¿qué canción sería? Chura, no le va a ser leal a la historia. Yo creo que la canción más linda que se ha escrito en Chile que es el himno al poder popular, la canción del poder popular. Perfecto. Si fueras una banda de punk, ¿qué banda serías? Chuta, no FX, yo creo. No Perfecto. FX. Si fueras un lugar de Chile, ¿qué lugar serías? Santiago, Si fueras un momento de la historia, ¿qué momento serías? el 68. Ahora, si fueras un personaje de la historia, mujer u hombre, ficticio, real, un personaje de la historia, ¿cuál serías? Mm. Chuta, pero es que los bacanes terminan todos mal, po. Son trágicos. Nada, me gustaría decir un tipo como Joso, aunque vivió asegurado de su vida trabajando como historiador y le pagaban por eso, y tuvo una vida de glamour escribiendo libros y nada. Eso. Ok, lo último, Luis, si fueras una consigna, ¿qué consigna serías? Todo el poder a los soviets. Perfecto. Lo último, lo peor y lo mejor. ¿Ya? Entonces, lo primero, lo peor y lo mejor de la revuelta de octubre. Lo peor, eh, la distancia enorme entre una izquierda política partidaria muy politizada pero muy desilusionada y una enorme masa que salió a luchar con lo que tenía, muy ilusionada pero muy despolitizada todavía. Y esa distancia es lo peor. Esa distancia que todavía nos salvamos es lo peor. Lo mejor, que estamos vivos, que podemos pelear, o sea, que no se acabó la historia, que los ricos volvieron a tener miedo. Eso es lo mejor. Perfecto. Esta es una pregunta difícil, pero lo peor y lo mejor del proceso constituyente en curso. Eh, lo peor que no tenemos un partido de clase para pelear en serio y para ir a ganar en serio ahí adentro. Lo peor es que, no, es que todavía llegamos muy... O sea, llegamos a este proceso debiendo todavía plata por 1973, todavía sin explicarnos derrota, o sea, llegamos muy golpeados. Lo mejor es que no importa lo que pase después, no importa cuántos goles nos metan, no importa todo lo que perdamos al otro día del 25 de octubre. Es que el 25 de octubre este país va a poder por primera vez decir en toda su historia, y eso no lo va a quitar ni la amargura ultrona,
ni los historiadores fachos, ni el pesimismo, ni nada, y es que el pueblo de Chile, a pesar de todo lo que le dijeron por 30 años, se demoró 30 años y se tomó 30 años en derrotar a Pinochet. Porque no fue derrotado en 1988, no fue derrotada la dictadura, y lo que nos dijeron siempre que era lo mejor. Yo me acuerdo que crecimos en los 90 con esa historia de, mira, la dictadura fue mala en la violación de derechos humanos, pero la construcción económica, institucionalidad estuvo bien. Alejandro Foxley lo decía siempre. El 25 de octubre vamos a desmentir eso. Vamos a echar Lo, abajo pe- eso. Y eso es lo mejor. lo peor y lo mejor de la modernidad. Lo peor de la modernidad, yo creo que la relación con lo que consideraba no moderno, la violencia con lo que siempre consideró pre o no moderno. Y lo mejor de la modernidad, la idea de que las personas podían ser autónomas, de que la humanidad podía tener control de sí mismo, de que ningún ser humano era menos que otro ser humano. La promesa, en el fondo, libertaria de la modernidad, la promesa jacobina de la modernidad. Lo peor y lo mejor de los seres humanos. Lo peor no me importa, no hay nada con qué compararlo. Lo mejor de los seres humanos es la posibilidad de ser libres. Somos los únicos seres vivos capaces de ser libres. Y por último, Luis, lo peor y lo mejor de ti. No podría. No podría. Yo creo que tal vez lo peor nomás. Soy muy desordenado para trabajar, pero no. Me daría mucho pudor, me da mucho pudor esa parte, así que no. Ahí te la dejo. Pero supéralo, po. Es bien, como tú dijiste, pequeño burgués, tener tanto ego. Cualquier persona común y corriente diga que soy simpático. No sé, po, algo lo que tú crees. Tenéis toda la razón, tenéis, pero mucha razón. No, a lo mejor yo creo que no que creo que aprendí a trabajar diciendo la verdad y que me pagaran por eso y a cumplir un rol social con eso y está bien. Súper. Eso. Luis, te quiero súper agradecer, te digo súper honestamente, yo por lo menos, y espero que todas las que nos miraron y todos los que nos miraron, hemos aprendido mucho. Además, a mí me gusta mucho que una persona joven como tú tenga ¿Cierto? la, tenga la valentía de tener una posición tan clara con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una cuestión que, como tú lo citaste, también siempre dice el Carlos, es como una moda decir aquí lo que importan son las preguntas, y él siempre dice que yo comparto aquí lo que importa son las respuestas. Es dar respuestas, ponerla arriba de la mesa y sobre eso discutir, porque lo de la pregunta en el fondo es sacarle un poquito el poto a la jeringa. Y por todo eso, Luis, te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Y las respuestas son de académicos, las preguntas, o sea, las preguntas son para la academia, y está bien, yo trabajo ahí, pero la respuesta es lo que nos permite hacer política, y lo que queremos es ganar, no tener la razón. Tener la razón es para la academia, buena onda, está bien. No, y muchas gracias a ti, Gonzalo, lo pasé súper bien, estuvo muy entretenido hablar de estas cosas, las preguntas súper bien hechas. Felicito al programa porque lo quiero recalcar, lo dije al principio, pero lo quiero recalcar, es un programa que se nota muy bien hecho. Es un programa autónomo que lo hicieron ustedes porque lo quieren hacer y se nota muy bien hecho. Es el Zoom más profesional que he visto, así que nada, bacán y nada, sigan poniéndole bueno, nosotros le vamos a seguir haciendo publicidad y bacán, sigan poniéndole bueno y aguante, Gonzalo. Muchas gracias, Luis. También saluda a la revista Rosa, que yo leo mucho y que creo que aporta muchas voces nuevas. Oye, Eh, saludo a mi prima Camila Cayupi que me pidió que le mandara un saludo. Eso. Bacán. Bueno, a todas las personas que miraron el día de hoy, eh, les agradecemos mucho por haber estado en vivo y también les agradecemos más adelante si lo quieren mirar. Esta es una cuestión que a mí también me da mucho pudor, pero esto es un equipo y por suerte nos ha ido más o menos bien, a la gente le ha interesado, entonces si les interesa seguir mirando, tenemos por un lado un Instagram que pueden seguir para tener información y por otro lado, bueno, ojalá se puedan suscribir al canal de YouTube para que también les lleguen las notificaciones más adelante. Así que buenas noches, Luis, buenas noches a todas y a todos Buenas noches. y nos vemos próximo jueves. Chau, chau.